Hay personas que no viven en el presente, aunque respiren en él. Preparan el desayuno, sonríen, ordenan la casa, miran por la ventana y aún así, por dentro siguen atrapadas. En una conversación de hace 10 años, en una culpa que no sueltan o en un miedo que todavía no ha sucedido. Si alguna vez has sentido que tu cuerpo está aquí, pero tu mente siempre está en otra parte, esta historia es para ti. Porque a veces no es la vida la que pesa, sino todo lo que seguimos cargando en silencio. Y a veces basta un instante, una avería o una palabra sabia para despertar. Quédate hasta el final, porque tal vez este no sea solo un relato, sino un mensaje que Dios hoy quiere poner en tu corazón. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón de este hermoso mundo me escuchas hoy? En una calle tranquila de una ciudad donde las mañanas comenzaban con el ladrido de algún perro lejano, el zumbido de las micros y el olor tibio del pan recién horneado, vivía Leticia. Tenía 48 años, un matrimonio estable, un hijo adolescente que ya empezaba a mirar más hacia el mundo que hacia la mesa de su casa, y una rutina tan bien ordenada que, vista desde afuera, parecía una vida en paz. La cocina de Leticia siempre estaba limpia, la ropa doblada, las plantas de la entrada regadas, los frascos de la despensa alineados por tamaño, y el café servido a la misma hora. Su esposo, Ricardo, salía temprano a trabajar. Su hijo, Tomás, salía al colegio con la mochila a medio cerrar, como si la prisa fuera un idioma que solo hablan los jóvenes. Y ella, después de cerrar la puerta, se quedaba un instante sola en el silencio de la casa. Pero ese silencio, que para otra persona habría sido descanso, para Leticia era apenas el escenario donde entraban sus pensamientos. Pensamientos que no pedían permiso. Pensamientos que no descansaban. Pensamientos que, igual que pájaros inquietos, nunca dejaban de revolotear dentro de su cabeza. Mientras lavaba una taza, recordaba una frase hiriente que su hermana le había dicho 7 años atrás. Mientras tendía la cama, volvía a sentir vergüenza por una respuesta torpe que dio en una reunión familiar. Mientras revolvía la olla del almuerzo, imaginaba a su esposo teniendo un accidente en la carretera. Mientras regaba las plantas, pensaba en el día en que faltara el dinero. Mientras se duchaba, repetía en su mente lo que debería haber dicho, lo que no debió permitir, lo que habría pasado si hubiese elegido distinto. Así pasaban sus días, cumpliendo, resolviendo, sonriendo a veces, pero sin estar realmente en ninguno de esos momentos. Porque el cuerpo de Leticia estaba en la cocina, pero su mente estaba en una discusión vieja. Su cuerpo estaba en el patio, pero su mente estaba adelantada a una desgracia que aún no existía. Su cuerpo estaba al lado de su familia, pero su mente caminaba por pasillos oscuros, hechos de suposiciones. Y hay un cansancio que no viene del trabajo físico, sino del peso invisible de pensar demasiado. Ese cansancio que nadie ve, pero que envejece los ojos. O ese agotamiento callado de quien nunca deja de luchar con su propia mente. Leticia no se habría descrito como una mujer ansiosa. Habría dicho, más bien, que era precavida, que le gustaba anticiparse, que solo pensaba demasiado porque le importaban las cosas. Y en parte era cierto, pero sin darse cuenta, había confundido vigilancia con paz. Y una mente que nunca suelta, tarde o temprano, deja de proteger y comienza a ahogar. Aquella mañana de jueves comenzó como casi todas. El reloj marcaba las 7:15 cuando Ricardo tomó la taza de café que ella le había servido. «Está rico», dijo él, dándole un beso breve en la frente. Leticia sonrió. «Maneja con cuidado», respondió como siempre. Ricardo tomó las llaves, como todos los días. Él salió. Tomás, un poco después, también. La casa quedó otra vez en silencio. Leticia recogió 2 platos, dejó un vaso en el fregadero, y mientras abría la cortina de la cocina para que entrara la luz, un pensamiento cruzó su mente con la rapidez de una sombra. ¿Y si hoy a Ricardo le pasa algo? No era una idea nueva.
La había acompañado tantas veces que ya no le sorprendía. Solo aparecía, se sentaba junto a ella y convertía un gesto simple en una semilla de angustia. Miró el celular. ¿Nada? Se dijo a sí misma que no fuera exagerada. Luego, sin poder evitarlo, imaginó una llamada. Un hospital, un choque, gente corriendo, sirenas. Respiró hondo y siguió limpiando la encimera. A veces los pensamientos no llegan como una frase clara. A veces llegan como una imagen, como un presentimiento, como una sensación amarga. Y una persona puede seguir moviéndose por la casa mientras, por dentro, ya cayó en un abismo que no existe. A media mañana, recordó que debía ir a cambiar una llanta del auto. El neumático delantero llevaba días perdiendo aire y Ricardo le había dicho la noche anterior: mañana llévalo al taller antes de que empeore. Leticia asintió, aunque esa clase de trámites la incomodaban. No porque fueran difíciles, sino porque todo lo que rompía su rutina la ponía inquieta. Salir, manejar, encontrarse con desconocidos, a resolver algo sola. Eran pequeños eventos que en su mente se convertían en escenarios abiertos a 1000 posibilidades incómodas. Mientras se cambiaba de ropa, eligió una blusa sencilla color crema y un pantalón oscuro. Frente al espejo, se arregló el cabello y por un instante notó algo que venía sintiendo hacía tiempo. Se veía cansada. No cansada de una mala noche, sino de algo más profundo. Como si sus ojos hubieran pasado años mirando hacia adentro, peleando con fantasmas que no descansan. Tomó las llaves del auto y salió. El aire de la mañana tenía esa frescura tenue de los días despejados después de una noche fría. El sol caía sobre los techos con una luz limpia. Al encender el motor, Leticia apretó el volante y sintió una punzada conocida. ¿Y si choco? Miró por el espejo. Revisó el freno. Se aseguró 2 veces de que la puerta estuviera cerrada. Condujo despacio, tan despacio, que el auto de atrás le tocó la bocina en una esquina. Leticia se sobresaltó y sintió que el corazón le subía a la garganta. ¿Ves? La gente maneja mal. Algo puede pasar. Siempre puede pasar. Iba rumbo al taller y, aunque el camino era corto, su mente ya había imaginado 3 accidentes, un frenazo, una llanta reventada y una mala noticia. Había personas que conducían mirando el camino. Leticia, sí, conducía mirando el camino. Y también 100 caminos posibles que solo existían en su cabeza. Cuando por fin llegó al taller, sintió ese alivio breve que da el haber alcanzado una meta pequeña. El lugar era modesto, un portón metálico abierto, el suelo manchado de aceite, un compresor haciendo ruido al fondo, herramientas colgadas en una pared y el olor inconfundible a caucho, fierro y trabajo. A un costado, bajo un techo de zinc, había 2 autos esperando. Leticia entró despacio por el portón, atenta a no rozar nada. Y justo en ese momento, un vehículo que iba saliendo hizo un giro apresurado. Todo ocurrió en segundos. El auto saliente frenó de golpe. Leticia también. Los dos quedaron frente a frente, apenas a una distancia incómoda. El hombre que conducía el otro vehículo bajó la ventana con brusquedad. Era un sujeto de unos 40 años, rostro duro, mandíbula tensa, de esos que parecen discutir incluso cuando están callados. ¿No ve por dónde entra?, gritó. Leticia parpadeó sorprendida. Yo entré despacio, alcanzó a decir, pero entró sin fijarse. La gente como usted provoca choques por andar distraída. Mujer tenía que ser. Aquella frase, más que la situación, fue lo que la hirió. La gente como usted, tu mujer tenía que ser. Como si la hubiera medido en un segundo y ya supiera quién era. Como si no bastara el momento incómodo. Había que humillarla también. Usted también venía rápido, dijo ella, sintiendo cómo se le calentaban las mejillas. Claro, porque voy saliendo, pues. Use la cabeza. El hombre hizo un gesto de desprecio. Aceleró y se fue. Todo volvió a quedarse en movimiento. El compresor, las herramientas,
una radio encendida en alguna parte, pero dentro de Leticia algo había quedado detenido, como cuando una puerta se cierra de golpe, y el sonido sigue resonando más de la cuenta. Apagó el motor y se quedó un segundo con las manos sobre el volante. Una mezcla de rabia, vergüenza y ofensa le apretó el pecho. No había pasado nada grave, no hubo choque, no hubo daño. Y sin embargo, aquella escena se clavó dentro de ella con una fuerza desproporcionada. Porque no siempre es el hecho lo que duele, sino el eco que encuentra dentro de nosotros. Un hombre mayor, de cabello canoso y manos firmes, se acercó desde el interior del taller. Llevaba un overol limpio, desgastado por los años y una serenidad que contrastaba con el ruido del lugar. «Buenos días, señora», dijo con voz tranquila. «¿Cambio de llanta?» Leticia salió del auto todavía alterada. Sí, eso venía a hacer. Él asintió, revisó el neumático y le indicó dónde estacionar. «Déjelo aquí, nos demoramos un poco, pero se lo dejamos listo». «Gracias». Había una banca de madera junto a la pared, y Leticia se sentó allí mientras veía al hombre trabajar con la seguridad lenta de quien ha repetido un oficio tantas veces que ya no corre, porque conoce el ritmo exacto de las cosas. Pero ella no podía acompañar ese ritmo. Seguía pensando en lo ocurrido. Primero revivió la escena tal como había pasado. Luego empezó a modificarla. Debí decirle que él también tenía la culpa. Debí haberme bajado y enfrentarlo mejor. Debí decirle que no tenía derecho a hablarme así. Debí quedarme callada para no darle poder. Seguro pensó que era una tonta. La gente siempre cree que puede tratar a uno como quiere. A veces una discusión dura un minuto, pero la mente puede seguir discutiendo sola durante horas. Y la persona cree que está defendiéndose, cuando en realidad solo vuelve a herirse una y otra vez con la misma escena. El hombre mayor se limpió las manos con un paño y, sin dejar de trabajar del todo, preguntó: «¿La dejó pensando el caballero, no?» Leticia soltó una breve risa amarga. «¿Se notó mucho?» «Lo suficiente». Ella miró hacia la calle, donde ya no quedaba rastro del otro auto. «No entiendo por qué la gente tiene que ser tan grosera. Tal vez yo tuve parte de culpa, no digo que no, pero no tenía por qué tratarme así». El hombre asintió. «Puede ser. Y sigo pensando en lo que pasó. Me da rabia. Me siento, no sé, humillada. Como si debía haber respondido distinto». El hombre volvió a ajustar una pieza. Y al seguir pensándolo, ¿cambió en algo lo que pasó? Leticia frunció el ceño. «No, pero... ¿le devolvió la mañana? No». Le quitó las palabras al hombre. «No». Entonces, ¿qué está haciendo ahora mismo con esa discusión? Ella guardó silencio. El taller, de pronto, se sintió más amplio. Se escuchó el golpeteo de una herramienta metálica en el fondo, el roce de una escoba, una radio con volumen bajo. Afuera, un perro cruzó la calle sin apuro. El mundo seguía, y sin embargo, ella seguía sentada junto a una escena que ya había terminado. «No sé», murmuró al fin. «Supongo que sigo dándole vueltas». El hombre se acercó un poco más y se apoyó en la rueda del auto. «Hay gente que carga bolsas en las manos, señora. No, otras personas cargan cajas en la espalda, pero la mayoría anda cargando cosas que no se ven, palabras, recuerdos, discusiones, culpas, miedos, y suelen pesar mucho más». Leticia lo miró. La forma en que habló no fue dramática ni solemne, fue simple, como si dijera algo evidente que nadie se había detenido a nombrar. «Pero uno no puede evitar sentir», respondió ella. «Sentir, ¿no? Quedarse sosteniendo lo mismo durante horas, ahí sí hay una elección». Esa frase cayó en ella con una suavidad inesperada. No como un golpe, como una llave, porque a veces una verdad no necesita gritar para abrir una puerta, solo necesita llegar en el momento justo. El hombre tomó la llanta vieja y la dejó a un costado. «Le voy a decir algo que aprendí más por vivir que por trabajar», continuó.
Cuando algo pasa, pasa 2 veces si usted lo vuelve a vivir una y otra vez en su mente. La primera vez tal vez no pudo evitarlo. La segunda, la tercera, a la 10ª. Esas ya se las está haciendo usted sola. Leticia bajó la mirada. Sintió algo extraño. No exactamente culpa, más bien reconocimiento, como si alguien hubiera señalado un hábito suyo tan antiguo, que ella ya lo confundía con su forma de ser. «Es que siempre me pasa», dijo en voz baja. «No solo con esto. Me quedo pensando en todo, en lo que me dijeron, en lo que dije, en lo que podría pasar. A veces mi esposo sale y yo ya me imagino lo peor. O si salgo a manejar, pienso que algo malo va a ocurrir. Es como si mi cabeza nunca se quedara quieta». El hombre sonrió apenas. No con burla, sino con esa compasión serena de quien ha visto el mismo dolor muchas veces en distintas personas. La mente es buena para fabricar tormentas hasta en los días más despejados. Leticia soltó el aire lentamente. Aquella frase no sonaba a consejo barato. Sonaba a experiencia. «¿Y cómo se detiene?», preguntó ella. «Porque uno puede entenderlo, pero la cabeza sigue igual». El hombre la miró un instante, como si pesara sus palabras antes de entregarlas. No siempre se trata de detener la mente. A veces, se trata de no obedecer cada pensamiento que aparece. Un pensamiento no es una orden. Tampoco es una profecía. A veces es solo ruido. Leticia sintió un leve estremecimiento, porque aquello tocaba algo muy profundo en ella. Había vivido muchos años creyendo que, si pensaba algo con insistencia, era porque debía prestarle atención, como si cada miedo tuviera fundamento, como si cada imagen terrible fuese una advertencia, como si cada pensamiento oscuro mereciera respeto. Pero quizá no. Quizá algunos pensamientos eran apenas nubes pasajeras, y ella había pasado años construyéndoles una casa. El hombre terminó de ajustar la nueva llanta. «Le voy a decir otra cosa», añadió. «Los pensamientos tienen fuerza, sí, porque aquello que usted alimenta, crece. Si usted todos los días riega el miedo echa raíces. Si riega gratitud, presencia, confianza, eso también crece. Por eso conviene estar atentos a lo que uno deja quedarse adentro». Leticia se quedó inmóvil. El ruido del taller seguía. Un destornillador cayó al suelo. Alguien llamó desde dentro. Un camión pasó por la calle. Pero en ese rincón del tiempo, la conversación había abierto un espacio distinto. A veces uno pasa años buscando respuestas grandes y las encuentra en lugares humildes, al lado de una llanta, entre olor a aceite, frente a un desconocido que habla como si solo estuviera describiendo el sol. El hombre le hizo una seña hacia su auto. «Suba un momento». «¿Al auto?» «Sí, súbase». Leticia obedeció, algo confundida. Se sentó en el asiento del conductor. El hombre se quedó de pie junto a la puerta abierta. «Tome el volante». Ella lo tomó. «Ahora mire hacia adelante». Lo hizo. Desde ahí se veía la calle, una vereda, una mujer pasando con bolsas, un árbol moviéndose apenas con el viento. «Dígame una cosa», preguntó él. «Si usted quiere avanzar, ¿hacia dónde tiene que mirar más tiempo? ¿Hacia el parabrisas o hacia el espejo retrovisor?» Leticia entendió antes de responder. «Hacia adelante». «Claro. El espejo sirve, es útil. Le muestra lo que quedó atrás. Pero si usted pretende conducir mirando solo el retrovisor, no va a tardar en estrellarse. Y sin embargo, mucha gente vive así. Va por la vida mirando más lo que ya pasó que lo que tiene enfrente». Las manos de Leticia se tensaron suavemente sobre el volante. No supo por qué, pero sintió ganas de llorar. No por tristeza, por cansancio. El cansancio de reconocerse. Y porque de pronto vio su propia vida como si alguien hubiera encendido una luz. Ella sí miraba demasiado hacia atrás. Miraba la crítica de su madre, ya fallecida, diciéndole cuando era niña que era demasiado sensible. Miraba el día en que una amiga la traicionó y dejó de confiar del todo. Miraba aquella discusión con su cuñada, años atrás.
que todavía le dolía al recordarla. Miraba sus errores, sus silencios, sus respuestas tardías, sus miedos, y cuando no miraba hacia atrás, miraba demasiado hacia adelante. Imaginaba accidentes, enfermedades, problemas económicos, pérdidas, rupturas que no existían, noticias malas que solo eran una película repetida en su cabeza. Mientras tanto, la vida real, la única que estaba ocurriendo, pasaba delante de ella con una paciencia silenciosa. El aroma del café en la mañana, la risa de Tomás desde su pieza, la mano de Ricardo buscando la suya en la noche, la luz sobre las cortinas. Sí, es algo que puede parecer tan pequeño pero tan hermoso, si tan solo te detienes a apreciarlo. Así como también el canto de un pajarito, una tarde tranquila, una sopa caliente, el sonido del agua, la belleza pequeña de lo simple. Y antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo muy simple pero muy poderoso. Haz una pausa por un instante. Solo detente y mira a tu alrededor con calma. Escucha. Siente. Observa ese pequeño detalle que siempre ha estado ahí, pero que quizás hoy, por primera vez, realmente estás mirando. Puede ser la luz entrando por tu ventana, el sonido del agua, el aroma de un café, la compañía de alguien que amas, o incluso la paz de este momento. Y si quieres, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué belleza sencilla te está regalando la vida hoy, justo aquí, justo ahora? Para Leticia todo eso había estado ahí, pero no siempre ella. «Señor», dijo con la voz apenas quebrada. «Creo que llevo años viviendo así». El hombre no respondió de inmediato. Se limitó a asentir, como quien no se sorprende de oír una confesión que el corazón venía diciendo hace tiempo. «Entonces hoy puede empezar a vivir distinto». Ella lo miró. ¿Así de simple? Simple no siempre significa fácil. Pero sí, así empieza. No mañana. No cuando tenga menos preocupaciones. No cuando la vida se ordene del todo. Hoy, en este momento, decidiendo qué pensamiento alimenta y cuál deja pasar. Después cerró suavemente la puerta del auto y dio unos pasos atrás. Su vehículo ya está listo. Ahora haga con su mente lo mismo que hizo con la llanta. No siga andando con algo dañado como si fuera normal. Aquella frase quedó suspendida en el aire como una campana que tarda en apagarse. Leticia pagó, agradeció y salió del taller despacio. Pero ya no manejó igual. Me encendió el motor, sí. Miró los espejos, también. Sin embargo, esta vez notó algo que antes le habría pasado desapercibido. La luz del mediodía caía dorada sobre la calle. Una jacaranda dejaba caer flores moradas sobre la vereda. Un niño iba de la mano de su madre, arrastrando una mochila casi más grande que él. Un vendedor ambulante acomodaba naranjas en una caja. Todo eso había estado ahí al llegar. La diferencia no era el mundo, era su atención. Condujo unas cuadras en silencio, sin radio, sin apuro. En un semáforo en rojo apareció el pensamiento de siempre. ¿Y si un auto me choca por atrás? Pero esta vez ocurrió algo distinto. En lugar de seguirlo como quien corre tras una alarma, lo observó. Ahí está otra vez. No lo discutió. No lo creyó por completo. No lo alimentó. Solo reconoció que era un pensamiento, no un destino. Y casi de inmediato notó el sol sobre sus manos, el leve calor del volante, el ruido del intermitente, el cielo claro reflejado en el parabrisas de adelante. Por primera vez en mucho tiempo, entre un pensamiento y el siguiente, apareció un pequeño espacio, y en ese espacio, una paz breve, sencilla, real. Cuando llegó a casa, dejó las llaves en el mueble de la entrada y no encendió la televisión. Tampoco revisó el celular de inmediato. Fue a la cocina, preparó un café y en vez de tomarlo mientras limpiaba algo, se sentó junto a la ventana. El vapor subía en espirales delgadas. Afuera, una hoja seca giró en el patio antes de quedarse quieta. Leticia llevó la taza a los labios.
El café estaba caliente, un poco más fuerte de lo habitual, y de pronto se dio cuenta de algo casi doloroso por lo simple. No recordaba cuándo fue la última vez que había tomado una taza de café realmente presente, sintiendo solo el sabor y el calor, sin estar al mismo tiempo discutiendo con alguien en su cabeza o temiendo algo del día siguiente. Una tristeza suave la atravesó. No por el café, por todo lo que se había perdido mientras estaba mentalmente ausente de su propia vida. Porque la vida no siempre se va en años. A veces se va en momentos que nunca se habitaron de verdad. Aquella tarde, cuando Ricardo volvió, la encontró distinta. No supo nombrarlo. Solo notó que estaba menos tensa, que lo miró al abrir la puerta como si realmente lo viera llegar. ¿Todo bien con la llanta?, preguntó. Sí, respondió ella. Y me pasó algo curioso. Mientras ponía la mesa, le contó la discusión en el taller y luego la conversación con el hombre mayor. Ricardo la escuchó sin interrumpir, con la paciencia de quien conoce a la persona que ama incluso en sus zonas más frágiles. Ese señor fue más mecánico del alma que del auto, dijo él al final sonriendo. Leticia soltó una risa breve, pero sincera. Tal vez cenaron juntos. Ni Tomás contó una anécdota del colegio. Ricardo habló de un cliente complicado, y Leticia, por primera vez en mucho tiempo, notó detalles que antes se le escapaban. La forma en que su hijo gesticulaba al hablar, el modo en que Ricardo apoyaba la mano en el borde de la mesa, el sonido de los cubiertos, el aroma del pan caliente. Antes esas escenas también ocurrían. Pero muchas veces ella estaba ahí sin estar. Aquella noche, ya acostada, apareció el hábito de siempre, pero volvió a recordar al hombre del taller. Un pensamiento no es una orden, tampoco es una profecía, a veces es solo ruido. Entonces, en lugar de seguir cada pensamiento como se sigue una sombra en un pasillo, llevó su atención al tacto de la sábana, al peso de la almohada, al sonido lejano de una moto pasando, a la respiración de Ricardo a su lado. Y lentamente se durmió. No porque todos sus problemas hubieran desaparecido, sino porque por unos minutos dejó de cargar lo que aún no existía. Los días siguientes no se volvieron mágicos, eso también conviene decirlo, porque el despertar verdadero no suele venir como un trueno que cambia todo de una vez. Llega más bien como una luz que entra poco a poco por una ventana. Primero apenas ilumina un rincón, luego revela el polvo. Después dibuja formas, y de pronto uno ve la habitación entera. Y así comenzó el cambio en Leticia. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, recordó una vieja discusión con su hermana. Sintió el impulso de revivirla una vez más, de volver a demostrar en su mente que ella tenía razón. Pero se sorprendió a sí misma haciendo algo nuevo. Dejó el cuchillo sobre la tabla, respiró hondo y miró la fruta que estaba cortando. La piel roja de la manzana, el sonido limpio del corte, el brillo de la luz sobre el mesón. La discusión seguía en algún rincón de su memoria, pero no fue hasta allá. No porque hubiera olvidado, sino porque eligió no sentarse otra vez a la misma mesa del pasado. Otro día, Ricardo salió temprano y el pensamiento acostumbrado volvió como un visitante insistente. ¿Y si tiene un accidente? La imagen apareció con claridad, tan clara como siempre. Antes, Leticia habría corrido a escribirle un mensaje, luego otro, luego habría revisado el reloj, el celular, la ventana, y su pecho se habría ido apretando con cada minuto. Esta vez se quedó inmóvil un segundo, reconociendo el mecanismo. Ahí está el miedo otra vez, disfrazado de preocupación. Fue hasta el patio. Tocó una de sus plantas. Sintió la tierra húmeda en la yema de los dedos. Miró el cielo, de un azul pálido. Escuchó el murmullo lejano de la ciudad despertando. No anuló el amor que sentía por su esposo. Solo dejó de confundir amor con tormento. Porque preocuparse sin medida no protege más a quien amamos. Solo nos roba la paz del momento que sí tenemos con vida. Y así, poco a poco, Leticia comenzó a descubrir algo. Gran parte de su sufrimiento no venía de los hechos,
sino de la insistencia con que su mente los repetía, deformaba o anticipaba. Cuando salía en el auto, todavía aparecían escenas imaginarias de choques, errores, imprudencias. Pero ahora, en vez de hundirse en ellas, se decía: estoy manejando en este momento, nada más. Y notaba el camino, el semáforo, la textura de la calle, la radio de un auto vecino, el reflejo del sol en una vitrina. Cuando Tomás se demoraba en llegar, el miedo le susurraba historias negras. Antes las creía, ahora las observaba con más distancia. No todo pensamiento merece quedarse a vivir en mi mente. Comenzó a repetirse. Una tarde, mientras doblaba ropa recién seca, encontró una polera pequeña de cuando Tomás era niño. No supo por qué la había conservado tanto tiempo, guardada entre otras cosas viejas. Al sostenerla, una nostalgia inesperada le subió por el pecho. Pensó en los años que habían pasado, en cómo un niño cabe una vez en tus brazos y un día, sin darte cuenta, ya casi te alcanza la estatura. Sintió ganas de llorar. Pero esta vez no fue una nostalgia amarga. No la llevó a lamentarse por el tiempo perdido ni a castigarse por no haber sido mejor madre en cada instante. Solo la dejó sentir. Tocó la tela con ternura, sonrió y la dobló despacio. Entendió entonces que vivir en el presente no significaba no recordar. Significaba no quedar atrapada, poder mirar atrás sin instalarse allí, poder aprender de la memoria sin convertirla en jaula. Semanas después, volvió al taller. No porque lo necesitara, sino porque una parte de ella sintió el deseo de agradecer. Llevaba una bolsa con pan recién horneado y un frasco pequeño de mermelada casera. El mismo portón estaba abierto, el mismo olor a goma y metal, el mismo sonido de herramientas. El hombre mayor estaba revisando el motor de una camioneta. Cuando la vio, sonrió con esa calma inalterable. «Buenas tardes», dijo. «¿Otra llanta?» Leticia levantó la bolsa. «No, vine a traerle esto y a darle las gracias». Él dejó la herramienta y se limpió las manos. No era necesario. Para mí sí. Se quedaron un momento junto a la banca de madera. «He pensado mucho en lo que me dijo», confesó Leticia. «Bueno, tal vez no mucho. Justamente he tratado de hacer eso menos». El hombre soltó una risa baja. «¿Y cómo le ha ido?» Leticia miró la calle antes de responder. «Me he dado cuenta de que mi mente corría todo el tiempo, como si siempre estuviera buscando qué temer, qué arreglar, qué lamentar. Y ahora, no es que haya desaparecido, pero la noto, la observo más. A veces logro detenerme antes de seguirla. Eso ya es bastante. También me di cuenta de cuántas cosas no veía, cuántas cosas hermosas había en mis días, y yo pasaba por encima de ellas, y como si estuviera siempre llegando tarde a mi propia vida». El hombre asintió lentamente. La mayoría cree que despertar es descubrir algo extraordinario, pero muchas veces despertar es volver a notar lo ordinario. Aquella frase le pareció preciosa, porque era verdad. Ella no había encontrado un tesoro escondido, ni había cambiado de ciudad, ni de familia, ni de vida. La casa seguía siendo la misma, sus deberes también. Lo extraordinario había sido volver a sentir la belleza de lo sencillo, no a la risa de su hijo. Un atardecer visto desde la ventana, una conversación sin prisa, el agua corriendo por las manos, el aroma del jabón, la sombra de las hojas moviéndose en la pared. Todo estaba ahí. La vida seguía ofreciéndole pequeños milagros cada día. Pero durante demasiado tiempo, Leticia había estado tan ocupada peleando con sus pensamientos que no había sabido recibirlos. Con los meses, empezó a cambiar en silencio. No con grandes decisiones, sino con gestos pequeños. Salía al patio cada mañana antes de comenzar sus tareas, respiraba el aire fresco, escuchaba el barrio despertar y dejaba que la luz tocara su rostro. Los pensamientos seguían llegando, así, pero ya no todos mandaban en ella. Poco a poco, aprendió a reconocer esa voz que antes la dominaba, esa que le susurraba que algo iba a salir mal, que debía temer,
que debía anticiparlo todo, y aunque no siempre podía evitar el primer pensamiento, sí empezó a elegir cuál dejaba quedarse. Una tarde, Ricardo la encontró sentada en la terraza, mirando el cielo encenderse en tonos dorados. «¿En qué piensas?», le preguntó. Leticia sonrió con una calma nueva. «En nada. Solo estoy aquí». Ricardo la miró en silencio, le tomó la mano y le dijo: «Te ves en paz». Y quizá eso fue lo más hermoso, que la paz no llegó con una vida perfecta, sino con una mujer que por fin dejó de perderse dentro de su propia mente. Claro que hubo días difíciles, días en que el miedo volvió, días en que una herida vieja quiso abrirse otra vez, días en que su mente intentó arrastrarla al mismo lugar de siempre. Pero ahora había una diferencia. Leticia lo notaba, y cuando uno se da cuenta, ya no está completamente dormido. Una noche de lluvia, Tomás, su hijo, tardó más de la cuenta en llegar y no respondía el celular. El corazón de Leticia se aceleró. Su mente empezó a construir tragedias con la misma rapidez de antes, pero esta vez no cayó tan hondo. Se acercó a la ventana. Miró la lluvia deslizarse por el vidrio. Puso una mano sobre su pecho y respiró. Una vez. Y otra vez. No para dejar de preocuparse, sino para no sufrir por adelantado una historia que todavía no era real. Poco después, Tomás entró empapado, riéndose, diciendo que se le había apagado el celular. Leticia lo abrazó con fuerza, y mientras lo abrazaba, entendió algo que nunca olvidaría. Leticia comprendió que imaginar el dolor no lo evita, solo nos roba la paz antes de tiempo. Con los días, comprendió que vivir en el presente no es olvidar el pasado ni dejar de pensar en el mañana. Es no permitir que lo que ya pasó siga ocupando el lugar de lo que sí está ocurriendo ahora. Una tarde cualquiera, Simón, mientras la luz del sol entraba por la ventana, se quedó quieta por un instante, y en esa simpleza descubrió algo inmenso. La vida seguía allí, esperándola, como siempre. Entonces entendió que no necesitaba una vida distinta para encontrar paz. Necesitaba volver a vivir en el presente. Y en vez de juzgar a la mujer que había sido, sintió compasión, porque no había sido débil. Solo había pasado demasiado tiempo lejos de su propia alma. Esa noche comprendió por fin que la felicidad no consiste en vivir sin problemas, sino en no entregar el corazón a todo lo que nos roba el presente. Porque el pasado puede enseñar, pero no debe gobernar. Porque el futuro puede importar, pero no debe encadenar. Y porque no todo pensamiento merece quedarse a vivir dentro de nosotros. Desde entonces, el miedo a veces volvía, algunos recuerdos también, pero Leticia ya no era la misma, porque la paz que tanto buscaba no estaba en un mañana perfecto. Estaba aquí, en la luz sencilla de una tarde, en un abrazo, en un instante vivido de verdad. Y si alguna vez sientes que tu mente te arrastra hacia lo que ya pasó, o te llena de miedo por lo que aún no ocurre, recuerda esto: detente, respira y vuelve al presente. Vuelve a este instante. Vuelve a la vida que está ocurriendo ahora mismo frente a ti. Vuelve a tu corazón, no antes de seguir entregándole tu paz a pensamientos que solo te cansan y te hieren. Porque tal vez la paz que tanto has estado buscando no está en un mañana perfecto, sino aquí, en este momento sencillo, esperando que por fin la mires. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal, a Fábulas con Propósito, y acompáñame en más relatos que pueden ayudarte a reflexionar, sanar y volver a lo verdaderamente importante. Porque a veces, una sola historia puede abrirnos los ojos y recordarnos el camino de regreso a nosotros mismos.